Y a poco más de un mes para el plebiscito de salida, continúa el despliegue territorial de las campañas por el apruebo y por el rechazo. Queremos hablar más de este tema y para eso ya estamos acá en el estudio de CNN Chile con la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, y la presidenta del PPD, el Partido por la Democracia, Natalia Piergentili. Muchas gracias a ambas por estar en CNN Chile. Buenos días, José Miguel, y a todos quienes están mirando a esta hora, de día sábado. De día sábado, sí. Sí, se levantaron tempranito para venir acá. Costó, ¿para qué le voy a mentir? Fue toda la semana intensísima que Una semana intensa. Me voy a poner la mascarilla también para seguir con el protocolo sanitario y podamos iniciar la conversación. Bueno, quiero poner sobre la mesa un tema que tiene que ver obviamente con las campañas para que comencemos esta conversación, este panel, y dice relación con el sello que van a tener ambas campañas. Hablábamos con Luz Poblete fuera de micrófono antes de comenzar que desde el rechazo la ciudadanía va a ser entonces la que lleve la bandera de esta campaña, ¿no? Así es. Nosotros hemos hecho un compromiso como Chile Vamos de ponernos detrás de la ciudadanía, que sean ellos los protagonistas, lo cual no significa que uno no está activo, no tenga un rol político, pero sí son ellos los que tienen que llevar el mensaje respecto de su opción frente al texto constitucional y nosotros poder apoyarlos, acompañarnos, pero ellos siendo los protagonistas. En la franja hemos cedido el 100% de nuestro tiempo, que es el 60% dentro de cada opción, el 60% es para los partidos políticos y nosotros lo hemos cedido en una franja ciudadana. ¿Y tú crees que desde la prueba han politizado esta franja o este inicio de campaña? En el caso de la otra opción. ¿De la otra opción? Mira, la verdad lo que hemos visto es que las caras visibles van a ser caras políticas y lo que nosotros no queremos es que en el caso de la opción rechazo eso sea politizado. Nos han tratado de llevar a derechizar la opción rechazo y nosotros creemos que esta es una campaña que es transversal, por un lado, la opción rechazo y además ciudadana. Y es ahí donde vamos a respetar y vamos a tratar de ser lo más coherentes posible, dándole todo el apoyo además que necesitan, porque obviamente un despliegue territorial, la participación en la franja necesita de experiencia, de coordinación, y ahí vamos a estar si es que ellos requieren de ese Natalia, apoyo. ¿cómo le responde a Luz cuando habla de esta politización desde la campaña de la prueba? O sea, yo creo que la política tiene que reivindicarse en este proceso. Creo que la política es la que nos va a llevar a los acuerdos que hagan posible la implementación de la nueva Constitución. Por lo tanto, la verdad es que yo desdramatizaría aquello. La campaña del apruebo tiene diversos apruebos, además tiene movimientos sociales de apruebo por Chile, además de los partidos, además de las coaliciones. Por lo tanto, creo que son enfoques distintos, pero donde la política tiene que jugar un rol, volver a jugar un rol a mi juicio. Y en ese sentido, la expresidenta Bachelet, ¿qué rol va a jugar? ¿Tiene información si es que va a participar de la campaña o si va a grabar algún video antes de irse de Chile? No tengo información sobre si ella va a jugar un rol, pero ella es un tremendo liderazgo político vigente en nuestro país. Por lo tanto, lo que ella haga o diga va a significar marcar un camino. Ella ya ha dicho que está por el apruebo. Por lo tanto, su presencia en Chile por motivos familiares también va a tener espacios para la política. Y la verdad es que yo espero que ella pueda socializar su opción, detallándola además, porque eso le hace bien a aquellas personas que están esperando que ciertos líderes políticos se pronuncien y nos parece bien que así sea. Luz, y por ejemplo, si viéramos a la expresidenta Bachelet en la campaña del apruebo, ¿qué dirían desde Chile Vamos? Porque recordemos que cuando estábamos en plena campaña presidencial y se genera este encuentro entre el actual presidente Gabriel Boric y la exmandataria, la de Chile Vamos o algunos parlamentarios más bien enviaron una carta a la ONU. Pensando que estaba cumpliendo un rol político donde uno esperaría que cierta trascendencia. Ahora, ella es una figura política, tiene una opinión sobre lo que está pasando en Chile y ella verá también dentro de la responsabilidad de su cargo, y entiendo que lo deja además en los próximos días, entiendo que es el mes de agosto, así que en agosto, sí. va a ser poco el tiempo que va a poder figurar libremente si ella quiere estar como parte de la franja o parte de la campaña, pero ella es una ciudadana, es una expresidenta, en el mismo respeto que nosotros tenemos por la opinión del expresidente Frey, del expresidente Lago, que han sido bastante públicos y explícitos en poner sus posturas sobre la mesa, o su análisis en el caso del presidente Lago, para ser respetuosa también con sus opiniones, y él no ha dado una opción en particular, pero ha hecho un análisis bien descarnado de ambas opciones, digamos. ¿Piñera, Luz, va a hablar en algún minuto? No, la verdad no tengo información sobre eso. Respetamos mucho la autonomía que tengan los expresidentes para poder dar su opinión al respecto. No lo ha hecho, no sé, no tengo información de que lo vaya a hacer o no. ¿Y qué tanto creen, y le pregunto a las dos, podría aportar, por ejemplo, una posición del presidente Piñera considerando la baja aprobación con la que terminó? ¿Es un aporte su capital político en medio de esta campaña donde sabemos que la opción rechazo está liderando las últimas encuestas? Bueno, desde nuestro sector vuelvo como a la primicia, digamos, que nosotros tenemos de hacer que esta campaña sea ciudadana y transversal y traten de asociarla lo menos posible a una
a una parte de las fuerzas políticas. También la carta del presidente Lagos. Pero por supuesto, porque es transversal. Por eso digo, yo creo que lo que debe marcar, al menos desde la opción rechazo, es que sea ciudadana y transversal. Y si en esas figuras transversales aparece la centroizquierda evaluando este texto y optando por el rechazo, creo que nos parece obviamente que lo favorece. Ahora, quienes son figuras que puedan tachar al rechazo como, o politizarlo, derechizarlo, especialmente por personajes que sabemos no puedan tener una buena evaluación, me parece que es importante que ellos Natalia, se reserven ¿qué le su pasa a opinión. usted cuando, por ejemplo, escucha, en este caso a la presidenta de Bópoli o a otros personeros de Chile Vamos, hablar de la centroizquierda cuando se refieren a la opción rechazo? Como que también fueran parte. Y sabemos que son contados los casos, digamos. Me produce varias cosas. O sea, yo creo que efectivamente acá el grueso de la población, no hablemos de la política, de la población, está en un espacio de indefinición aún, y está entre el apruebo para reformar y el rechazo para reformar. Y efectivamente nosotros hemos tenido personeros que históricamente habían estado en el sector de la centroizquierda planteando que van a votar por el rechazo, pero son, tal como tú señalas, figuras puntuales que nada deshacen finalmente el esfuerzo colectivo que ha hecho hoy día el socialismo democrático para estar en el apruebo. ¿Hay diversos apruebos? Sí, hay apruebos, los absolutamente apruebos, los enamorados de este proyecto constitucional. Ya vemos otros que planteamos el apruebo y mejorar porque creemos que es un buen piso, pero hay que hacerle reforma y que desde ese piso hay que construir una nueva constitución. Por lo tanto, nos duele que algunos que hoy día están en el rechazo hayan sido parte del corazón de la centroizquierda y no vean lo mismo que estamos viendo nosotros, que es que desde dónde se puede construir una nueva constitución. Por cierto que duele, complejiza, ha generado no solo tensiones políticas, sino dolores. Yo he visto compañeros y compañeras mías tristes por ver cómo antiguos compañeros de lucha están en otro planteamiento, pero yo te diría que el grueso del socialismo democrático, de la centroizquierda, está por el apruebo hoy día. ¿Y usted confía en esta carta compromiso que ha hecho Chile Vamos de, independiente que gane, por ejemplo, el rechazo en el plebiscito de salida, ellos tienen la intención de ir por una nueva constitución? ¿Le genera confianza? A mí me pasa que creo que hay que detallar más los puntos que ahí se plantean. Creo que están todavía muy genéricos: descentralización, sostenibilidad, etcétera. Y no lo digo en el caso de Luz, yo tengo un enorme respeto por lo que ha hecho Evópoli, tanto en el proceso de plebiscito de entrada como posterior. Ellos se lo jugaron por el apruebo. Y en el proceso han tenido otras definiciones. Pero creo que hay un sector de la derecha que no tiene irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, yo te diría que básicamente la UDI y un sector de RN, republicano, lo saco de esto porque harina otro costal. Sí, por favor, dice Luz. Como diría mi abuelita, no es de la nunca coalición, han compatibilizado claro. mucho Entonces, con republicanos tampoco, sobre todo desde Bópoli. El compromiso es entre la coalición. Exactamente. Y la verdad es que me gustaría tener más detalles sobre todo aquellos puntos fundamentales como el Estado Social de Derecho, descentralización y otros. No tengo a priori por qué dudar, pero sí planteo legítimas dudas de comportamiento donde exijo un poquito más de detalle que, insisto, no tiene que ver con lo que ha hecho Bópoli, sino con esta no irreprochable conducta anterior de reforma. ¿Qué detalles, Natalia, en particular? Lo que pasa es que es un documento que yo creo que es un primer buen documento, que plantea cuáles son las áreas que para el sector que representa Luz son imprescindibles para un nuevo proceso constitucional. Y en eso a mí me gustaría más precisiones, pero insisto, yo lo valoro en su mérito. Por ejemplo, en paridad de género. Paridad. Creo que también habría que especificar más qué pasa con descentralización, con Estado Social Democrático de Derecho, en fin, no quiero ponerlo en la caricatura porque no creo. O sea, en el fondo lo que te digo es un primer buen documento, me encantaría tener los detalles y insisto porque creo que además la política está en deuda con Chile. Nosotros tenemos nuestras propias deudas, pero creo que la derecha en materia de reforma tiene una deuda de credibilidad que es importante que subsane a la hora de plantear, digamos, este documento sobre la reforma. Y en ese sentido, Luz, por ejemplo, respecto a las dudas que ha generado la Carta Compromiso de Chile Vamos, por ejemplo, hablando precisamente de paridad de género, ¿creen desde Bópoli y desde Chile Vamos en general de una sociedad con paridad de género? Yo creo que es muy importante primero conocer las historias, como bien rescataba Natalia, como de dónde viene también cada uno de los partidos y la tremenda valentía y coraje de entender que Chile está en plena transformación política
está en plena transformación constituyente. Este proceso lo ha llevado adelante la ciudadanía con todos los actores políticos que firmaron el 15 de noviembre para que se diera un proceso de paz y nueva constitución. Nosotros participamos de los cabildos de Michelle Bachelet, presentamos una propuesta de nueva constitución en las primarias con Felipe Kast el año 2017, una propuesta de nueva constitución. Ahí el trabajo que ha hecho el Centro de Estudio Horizontal es riguroso, es muy claro también en cada uno de estos puntos. Pero durante el proceso, o sea, con nuestros convencionales, Evópoli, como bien decía Natalia, estuvimos mayoritariamente por el apruebo, por lo tanto dimos todo dentro del proceso constituyente para poder presentar cada una de estas ideas que sentimos tienen que ser rescatadas y otras nuevas que tienen que ser incorporadas. Pero, por ejemplo, en un nuevo el presidente de la UDI, el senador Macaya, dijo que no estaba garantizada la paridad. Que no estaba garantizada la paridad de género. Bueno, es que estos 10 compromisos son 10 compromisos, son mínimos comunes y principios que compartimos con Chile Vamos. En el caso de Evópoli, por eso cuento la historia de nuestro compromiso con una nueva constitución, porque obviamente hay temática. Una carta como coalición, exacto, como coalición, y sí pusimos y fuimos muy explícitos en la importancia de la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, y esas brechas las tenemos que pasar y poder incentivar entre todos con distintos mecanismos. Nosotros somos de los que creemos en la paridad, como también creemos en los mecanismos de cuotas que han tenido que impulsar y empujar a que la brecha entre hombres y mujeres, especialmente en la participación política, puedan poco a poco ir estrechándose cada vez más. Paridad. Nosotros estamos por la paridad, creo que los mecanismos son los que deben conversarse de manera distinta, porque en lo que no podemos caer en que hay normas que son extraordinarias, ¿verdad?, que son como fue la paridad de entrada para las convencionales. Nosotros creíamos que era una situación extraordinaria, un proceso extraordinario que requería de medidas extraordinarias como forzar la paridad de salida, especialmente, donde quedaron fuera más mujeres a todo esto que hombres. Se lo volví a preguntar, Luz, porque en la carta no hablan de paridad derechamente. No, por eso, porque son los mínimos comunes que tenemos que compartir con RN y con la UDI, y en eso tenemos que trabajar juntos. ¿Y en la UDI y en RN no está ese...? No, es que no es por el tema de la paridad en sí, es la manera en que se el mecanismo. El mecanismo, gracias, Natalia. Es el mecanismo para llegar a la paridad. Como liberal, no soy de la idea de que tengamos que forzar todas las paridades, como los escaños reservados y todo, sino que creo en la democracia, creo que nosotros tenemos, en nosotros está el deber y la responsabilidad de fomentar que ojalá todas las instancias, todos los órganos, la participación sea lo más igualitaria posible, aumentar la representación de mujeres, aumentar la participación de mujeres en todas las instancias de la vida política, pública y, por qué no decirlo, también en la vida privada. Y en eso hay que buscar juntos los mecanismos para que se dé y se estreche mucho más esa brecha. Y, por ejemplo, ¿cómo creer este compromiso que ha hecho Chile Vamos, si sobre el Estado Social de Derecho y todo aquello que ahí se plantea, si en la declaración de principios de los partidos se habla del Estado subsidiario? Es que hay que también reformular la declaración de principios de los partidos para después poder profundizar en estos cambios que se realizarían si es que gana la opción rechazo y de acuerdo a lo que ustedes han planteado en la carta. Si uno recuerda, yo creo que todos los partidos, todas las instituciones y todos los organismos en general tienen que estar permanentemente revisando sus estatutos, sus principios, sin generar un tema de base. O sea, si no cambias de partido, digamos, y vuelves a hacer otra cosa. No creo que sea incompatible, y lo hemos conversado a propósito de la polémica sobre avanzar en un Estado social democrático de derechos con el principio de subsidiariedad activa. Yo creo que mucha gente no lo entiende, pero creo que, por un lado, el Estado debe garantizar derechos distintos que no están incorporados en la Constitución vigente y que deben ser incorporados en un nuevo texto, pero junto a eso, no dejar nunca que la colaboración con el mundo privado y la sociedad civil. Creo que eso no le hace bien a una democracia y no le hace bien a una sociedad que está en plena transformación. Son absolutamente compatibles, no son excluyentes, porque uno puede tener un Estado social democrático de derechos con un principio de subsidiariedad activa. Es decir, que ambos se compatibilizan, se complementen y enriquezcan el desarrollo y el progreso de una sociedad. Probablemente, Natalia, bueno, ahí también te doy la palabra, habría que hacer algún cambio en la declaración. De hecho, así lo sostenía el senador Macaya el otro día en Tolerancia Cero. O sea, yo creo que los principios y los valores partidarios tienen el corazón situado en un lugar, pero efectivamente se tienen que empezar a modernizar. Piensa tú, por ejemplo, que el Partido por la Democracia fue uno de los pioneros en hablar de los temas medioambientales y además de los temas de incorporar el tema indígena en sus principios y estatutos, pero
Hoy día tenemos que hablar de derechos de tercera generación, de los temas de innovación o incluso de todo lo que tiene que ver con euroderechos. O sea, lo que voy es que los partidos nos tenemos que poner a la vanguardia. Dicho eso, para nosotros, una de las grandes diferencias quizás con el planteamiento que tiene Luz es que nosotros hablamos de Estado Social y Democrático de Derechos, sí, pero a través de un estado de bienestar, donde tú tienes un piso mínimo que otorga el Estado y que no es el Estado que es como algo lejano que es un otro, que es la propia sociedad, porque finalmente todos contribuimos hacia que cada uno de los miembros de la sociedad tengamos ciertos derechos mínimos y que exista, por cierto, también ventanas privadas que complementen ese piso de bienestar que tú te das en una mirada solidaria como sociedad. Para seguir avanzando en otros temas, Luz, ¿usted identifica intervencionismo de parte del gobierno en esta campaña? Por ejemplo, con lo que veíamos el otro día en esta video, esta historia que comparte el presidente Boric, donde sale el cantante Chayanne. ¿Cómo lo evalúan desde Chile Vamos? Bueno, nosotros así como no hemos declarado ser una posición constructiva en todas las materias que le hagan bien a Chile, creo que en un proceso tan importante hay que tener un sumo cuidado respecto de cómo va a guiar el gobierno, que tiene obviamente una responsabilidad en informar sobre el proceso y no caerse con los recursos de todos los chilenos en generar una campaña que más bien parece ser una campaña por una de las opciones. Creo que es muy delicado el límite. ¿Está de acuerdo con ese planteamiento, ya han habido claramente señales, declaraciones que indican que efectivamente puede haber intervencionismo. Nosotros hemos puesto, lo que hemos recogido lo hemos puesto a disposición de la Contraloría, que es la que evalúa. Yo te diría que siempre va a haber una delgada línea entre la información y la sensación de intervencionismo. En todas las campañas de cualquier lado vemos estas acusaciones, pero yo me centraría en que el gobierno tiene el rol de informar, que uno de los problemas que tiene este proyecto constitucional es que se dio por cierto cosas que no eran ciertas, o sea, todo esto de las noticias falsas, etcétera. Por lo tanto, la pega de educar y de informar es tremenda, porque se cree todavía Pero usted habla de sensación de intervencionismo. ¿Ha identificado eso en lo que ha pasado en los últimos días? No, lo que estoy diciendo es que siempre en estos momentos electorales se va a tomar esto como parte del debate. Y lo que yo estoy diciendo es que el rol del gobierno es informar. Pero usted decía también es una línea delgada. Es una línea delgada, ¿Se ha cruzado en algún minuto? Es que yo creo que si se ha cruzado ha sido inconscientemente, o sea, nadie duda de dónde está el corazón del presidente en esta materia. Todos sabemos que el gobierno está por el apruebo, por lo tanto, el otro día una persona le pedía al presidente que él firmara su edición de la Constitución. Que también fue criticado. Y finalmente, tú como primera autoridad, estás con un ciudadano que te dice, ¿me la puedes firmar? Se la firma. O sea, hay muchas cosas que son mucho más naturales, mucho más cotidianas, que se exacerban y se vuelven noticia. Y yo, insisto, me centraría en el rol del gobierno de informar, porque uno de los problemas que tuvo el proceso constituyente es que muchas de las cosas sobre las cuales se hizo noticia, que eran paradójicas, alegóricas, etcétera, y que se creyó que están en el texto, no están. Por lo tanto, hoy día hay una enorme tarea de despejar prejuicios respecto de qué realmente contiene el texto. Claro, pero ahí la transparencia, perdón, pero con mayor razón. Yo sé que hay cosas que uno pueden, errores administrativos, errores forzados, que las redes sociales ya salieron varias, desde la cuenta del presidente de la República, desde la cuenta de una de las subsecretarías. Creo que esas cosas no pueden ocurrir en un proceso tan delicado. O sea, hay cosas que uno puede hacer espontáneamente, un error como la firma y no saber que es el presidente de la República, que firmar una propuesta significa que él la está apoyando, porque además sabemos explícitamente, lo que va a decir Natalia, ¿verdad?, que el gobierno, su corazón está por el apruebo. Con mayor razón tiene que... ¿Es un error ese, Natalia? Tiene que estar mucho más cuidadoso. Y solo como para cerrar la idea, nosotros le hemos pedido, oficiado a la ministra Vallejos, que tiene también la autoridad, ¿verdad?, junto al Ministerio de Desarrollo Social, de poder informar respecto de eso, que nos comparta la agenda, el calendario, dónde va a estar, para nosotros también convocar. Nosotros somos de los que valoramos efectivamente que las personas deben estar informadas para votar libres el 4 de septiembre. Por lo tanto, que le entreguen la propuesta es súper importante. Y ojalá la lean y ojalá las charlas estén abiertas y transparentes para toda la ciudadanía. Que Natalia la mira como seria. No, estaba pensando lo de la agenda, porque
ojo que a veces las agendas son públicas, pero a veces se publican unas horas después por motivos de seguridad que son otros protocolos. Pero en este caso... Pero lo que yo sí creo que sobre lo que dice Luz, los errores del Twitter, etcétera, tiene toda la razón. Esas cosas... Son errores, entonces. Son errores y no hay que cometerlos y hay que ser cuidadoso, hay que ser mucho más pulcro en momentos en los cuales estamos siendo mirados con lupa y no tenemos que desviar la atención del proceso en lo importante. Entonces estos errores no forzados lo que hacen es que estemos hablando de esto y no, por ejemplo, del contenido de la propuesta constitucional. Ya, lo último, porque no tenemos nada de tiempo, de ganar el rechazo. ¿Una nueva convención como plantea el presidente Gabriel Boric? No, nosotros lo que hemos dicho, primero valorar que el presidente haya legitimado ambas opciones como igualmente posibles de ganar el 4 de septiembre. Y lo otro, que todos transversalmente reconocemos que la ciudadanía quiere una nueva constitución. ¿Y la ciudadanía es la que elige el mecanismo? Que nadie que vote el rechazo el próximo, sobre todo para quienes votamos a prueba en el plebiscito de entrada, lo que vamos a rechazar es este texto y esta propuesta. Y por lo tanto es responsabilidad de todas las fuerzas políticas, partiendo por el presidente de la República y el Congreso Nacional, el darle viabilidad a la continuidad del proceso si es que gana el rechazo. Y en ese sentido lo que ha dicho Chile Vamos y lo que ha dicho Evópoli, ya bastante explícito, es que si este proceso le pertenece a la ciudadanía, esta campaña le pertenece a la ciudadanía, por supuesto que la decisión respecto del mecanismo también le pertenece. O sea, plebiscitar la vía. Una consulta, plebiscito, referéndum, consulta vinculante, pero tiene que ser la ciudadanía la que debe decidir cuál es el mejor mecanismo. Natalia, en su caso, para cerrar, si es que llegara a ganar el rechazo, como ha sostenido el presidente, una nueva convención, si es que 100% electa. Si es que gana el rechazo, será el pueblo de Chile el que plantee el mecanismo, porque tal como dice Luis, esto es un avance trascendental, que no lo miremos como que ya pasó, que las fuerzas políticas, desde la UDI hasta la izquierda, tenemos completa convicción de que la Constitución del 80 está muerta y que efectivamente, si es que gana el rechazo, lo que se va a rechazar es un proyecto constitucional. Por lo tanto, será la ciudadanía quien defina cómo vamos a transitar hacia una nueva Constitución, y eso, en los últimos 200 años, es una de las cosas más relevantes, esta convicción transversal de la política. Le quiero agradecer. Y la otra convicción, perdón, yo creo que la otra convicción que nos debe quedar a todas las fuerzas políticas tremendamente clara es la participación de la ciudadanía. Llegó para quedarse y son a ellos los que tenemos que devolver y no nosotros imponerles un mecanismo. Les quiero agradecer a ambas por su tiempo con CNN Chile. Gracias. Por haber participado de esta conversación en este día sábado 23 de julio. Luz Poblete, presidenta de Evópoli, Natalia Piergentili, presidenta del PD. Que estén súper bien. Buenos días. Buen fin de semana.